Acá. Ya, Rena. ¿Encontraste el libro? Tú me avisas, Rena, ¿ya? Yo por mientras le voy a escribir a la mamá de Luca. Avísame, Rena, cuando ya estés con las cosas. ¿Ya llegaste, Rena? Tú me avisas, Rena, cuando llegues, ¿ya? Ok, Miss, deme un segundito, un segundo. Ya. Ya le escribí a la mamá de Lucas a ver qué pasa, porque no se ha conectado. Ya, Rena, ¿lo encontraste? Sí. Ya, súper, partamos entonces porque para que no se nos vaya la clase. Ya, voy a compartir mi pantalla para que veamos dónde estábamos. Abre tu libro en la página número 94, Rena. Ok. Ya, de la página del 94 nosotros estábamos mostrando este mapa y este mapa a nosotros nos explica o nos muestra de alguna forma cómo era el territorio de Chile antes de 1856. ¿Y te acuerdas de lo que conversamos un poco? ¿Qué pasaba con este territorio verde que era todo Chile? ¿Te acuerdas de lo que conversamos? ¿Por qué ahora ya Chile no es así, Rena? Porque me acuerdo de que, porque eh, lo, lo conquistaron, algo así. Más que lo conquistaron, lo cedieron. Y en el norte también vamos a tener algunos cambios. Entonces, yo me gustaría que rayaras nomás este libro porque me imagino que ustedes trabajan más con el libro que con los apuntes del cuaderno. Y vamos a rayar este libro para explicar algunas cosas. Hazle las rayitas donde yo las hice y vamos a ir Miss, apuntando algunas cosas importantes. Dígame. me está compartiendo pantalla. Ah, nos están compartiendo pantalla. Ya, lo voy a volver a compartir. Ya, ahí, Rena, ¿las ves las rayas que hice? Sí, ahí sí. Este territorio de acá arriba, ese, que es de Chile, pero ahí no aparecía marcado, ese territorio se va a convertir en verde y va a pasar a ser parte de Chile después de la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre. Entonces vamos a escribir Guerra del Pacífico. ¿Ya? Gracias a una guerra, entonces se quedan con este territorio. Gracias a una exploración de unos navegantes holandeses, descubren la isla de Pascua. Me quedó muy cortito esto. Ahí. A unas exploraciones descubren la isla de Pascua y también pasan a ocuparla.
se incorpora Isla de Pascua. Y por último, acá vamos a tener dos hechos importantes. Uno es que se pierde o se cede, en realidad se cede porque no fue en una guerra, ceden, los chilenos ceden la Patagonia. Ahí. Y por otro lado, también en el sur hay dos hechos importantes. Uno se cede la Patagonia y la otra es que, la vamos a poner aquí, ahí, se ocupa y se apropian de la Araucanía. Ocupación, Araucanía. Ya. Así debería quedar tu mapa también, Rena, con esos apuntes escritos. Avísame cuando ya los termines. Ok, mientras que lo hago, ¿le puedo preguntar una cosita? Dime. De Sí. que, acá está, ya, de que, cierto, me ha dado una cosita. La primera era, sí, la primera de que enseguida prendo mi cámara. Y tengo otras dos preguntas, que son la otra de que cuándo vamos a presentar eso lo de esa presentación que es para el 7 de julio, ¿se acuerda? En esa, Miss, ¿puede ser de que en vez de hacer una maqueta, un video, yo sea la profesora? Sí, hacer como una clase de lo que entendiste. Sí, Sí. pero eso le quiero preguntar, de que si lo hago, ¿cómo lo hago? Es que no entiendo. Como lo hace una profesora, tienes que presentar un Power o un mapa o lo que tú vayas a explicar, un pequeño video cortito, lo vas explicando y también puedes dar alguna actividad o tú hacer una actividad con lo que aprendiste. Mm, A la Nati les toca hacer una clase un día de profesores. Así, sí, así que lo puedes hacer como se los pedí a ellos. Ahí le puedes pedir ayuda a la Nati a lo mejor que te ayude. En cuanto a que te grabe o que ella sea como la alumna que te haga las preguntas. ¿Ya? sí, en vez de hacer así, puede ser de que, por ejemplo, yo haga un video grabándome siendo como profesor y la Nati sea como mi alumna, ¿Sí? y en vez de que sea en una clase, lo muestro en una clase. Vale, ¿Sí? 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 ¿Sí puede? Sí. Ya, gracias. Es porque maqueta es muy difícil y no sé, prefiero hacer a profesora y hacerlo así grabadito, ya. Ya, Y, ok. y una cosita más creo que era, perdón, se me borró. Ya, y lo otro era de que, espera, ya, espera, era, ya se me olvidó. Ya y cuando te acuerdes. Mm, cierto, de que, ya, entonces voy a hacer eso y ¿en qué clase lo vamos a mostrar? Yo ahí les voy a dar la hora para que lo coordinemos bien, ¿ya? La Ya, fecha y en qué horario lo vamos a mostrar. y ya, y lo otro, Miss, de que, perdón si uno no entregó a los gobiernos liberales y reformas laicas, pero esas preguntas que aparecen ahí, tenemos que ver antes esos videos y después tenemos Sí, que esas cuatro preguntas responderlas en el cuaderno y definir, por ejemplo, buscar en el diccionario o en Google, definir qué es lo laico, y todas esas cosas. sí, están en el libro también las definiciones. Ah, ya. La idea de una definición es que tú lo leas y lo entiendas. Y lo que entiendes, lo escribes. No, no, por ejemplo, No copiar y pegar, sino que es lo que tú ah, entendiste, lo que yo entendí. ¿ya? Porque de esa forma se va quedando. Eh, ¿Terminaste de copiar, Rena? Ay, no, me queda una, me queda una. Ya, Es que no había visto ocupaciones Araucanía. Nosotros estudiamos que antes de que Chile fuera independiente, era de los españoles. Entonces, como todo era de los españoles, ellos no se fijaron ni se preocuparon de poner límites. Entonces, cuando Chile se hace independiente,
tienen que preocuparse de eso. ¿Hasta dónde llega Chile? Y eso es lo que empiezan a definir ahora en lo que vamos a estudiar. Se sabía que Chile llegaba más o menos un poco más al norte de Copiapó, pero tampoco estaba tan claro hasta dónde. No, si cruzamos la cordillera de los Andes, pero tampoco sabían hasta dónde. Lo único que tenían seguro es que el límite era el mar, porque obviamente más allá del mar no podían encontrar nada más y no había más tierra. Entonces era como lo único que tenían seguro, pero el resto estaba poco definido. Cuando ellos tienen que empezar a explotar sus recursos naturales, tienen que definir también los límites para saber hasta dónde iban a explotar estos recursos naturales. Pero se dan cuenta que habían varias riquezas y habían otras que tampoco se dieron cuenta. Para eso traen a los expertos. ¿Y quiénes son los expertos? Los científicos. Los científicos y los exploradores, los botánicos y todas estas personas que se habían dedicado a investigar. Por ejemplo, en el norte hay minerales, ya, vamos a trabajar con los minerales, va a ser nuestro recurso, pero ojo, en el sur hay buenos pastos, podemos hacer crianza de ovejas. Y así empezaron a darse cuenta de las riquezas que habían y cómo Chile podía subsistir. Pero para eso era importante saber cuál era el límite. Entonces, se dieron cuenta que era importante empezar a marcar los límites y también empezaron a poner ojo, podemos crecer en algunos lugares y podemos ocupar otros lugares para que sean parte del territorio chileno. Por esa razón es importante darse cuenta de cómo fue este proceso de la ocupación. Si nosotros bajamos un poquito, Rena, está el recurso número uno. Hay algunos territorios que se incorporaron. A estos territorios que se incorporaron, yo les voy a poner un signo más, porque se tuvieron más territorios, se incorporaron, o sea, sumaron para que Chile se hiciera más grande. Pero hay otros que perdimos, y le voy a poner un signo de menos. Los territorios que se perdieron son los de la Patagonia. Este mapa de acá, ¿te acuerdas que yo les dije? Todo esto que está en verde, antes era chileno, pero después lo cedieron a la Patagonia. Eso es lo que se resta, o sea, lo que ya perdimos, no está. Entonces, cuando acá en el documento uno dice pérdida del territorio, se refiere a eso. Pero vamos a ver que también hay territorios que se ganaron. El primero que se ganó es el territorio del norte, gracias a la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre. Había otro territorio que estaba en Chile, pero no se metían a ese territorio porque era peligroso, había muchos enfrentamientos, mucha violencia, que era el territorio de la Araucanía. Pero empiezan con una campaña militar a pacificar y a intervenir la Araucanía y logran ocuparla. Por lo tanto, esos territorios que antes no entraban, no trabajaban, ahora los suman al territorio chileno y los empiezan a ocupar. Y algunos otros más al sur fueron ganados para Chile y fueron incorporados gracias al trabajo que hace Vicente Pérez Rosales cuando invita a los colonos y a los extranjeros. Ese proceso se llama colonización. Los invita a Valdivia y a Yanquihue. No sé si has ido al sur alguna vez, a Puerto Vara, Frutillar, Valdivia, Rena. He ido al sur, pero no a esos lugares. Ah, en el sur, si tú, por ejemplo, vas a Frutillar, a Valdivia, Puerto Varas, eh, puedes darte cuenta de que hay unas casas que de verdad parecen casas así como italianas o como pequeñas ciudades de Alemania. ¿Por qué? Porque los colonos llegaron a esos lugares y trajeron toda su cultura, sus costumbres, sus formas de construcción. Y algunos llegaron más al sur, cerca de Bulnes y Punta Arenas, y eso es parte de la colonización de la zona austral. Y como yo te había dicho al principio de la clase, hay otro lugar que antes no era de Chile, pero gracias a las negociaciones y gracias a los tratados, Rapa Nui
o la isla de Pascua logra y es parte del territorio chileno. Te lo voy a mostrar con un pequeño video para que te vaya quedando claro. Algunos territorios se perdieron, como la Patagonia, pero tres se incorporaron, como el norte de Chile, el sur y la parte oceánica, que sería la isla de Pascua. Vamos a verlo con un video, Rena, para que te quede más clarito. Y detengo la presentación y comparto video. Vamos a ver este primero. En pleno siglo XIX, solo y sin armas. Burlando las fronteras del país, un ciudadano francés se gana la confianza de los mapuches y se autoproclama rey de la Araucanía. Pero es declarado demente. Aurélien Antoine I, apresado por las tropas chilenas, es condenado a reclusión perpetua en la Casa de Orates. El gobierno francés intervendrá. Bajo juramento de no volver, regresa a Francia. Romperá su promesa. Pero el territorio que conquistara ya pertenece a Chile. Postales, un aporte al bicentenario. Esa historia, Rena, es súper entretenida. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que estaban los mapuches viviendo en la parte de la Araucanía, lo que ahora es como Temuco en esa parte, y estaban enojados con los chilenos porque no le habían respetado el tratado, no los consideraban, siempre estaban como en conflicto, en guerra. Entonces, ¿sabes qué pasó, Rena? Llegó un francés y el francés les dijo, mapuches, yo los voy a ayudar a luchar contra los chilenos, pero ustedes me tienen que elegir como su rey. Y adivina qué hacen los mapuches. Los escoge como rey. Lo escogen como rey. Entonces, el primer rey de los mapuches es como súper chistoso porque el único rey que han tenido los mapuches es un francés que se llama Aurélien Antoine, porque les prometió ayudarlos. Entonces, al gobierno de Chile, al Estado, no le convenía que llegara alguien y le dijera voy a ser rey de los mapuches, imagínate. Entonces, ¿qué hace? Dice, este hombre está loco y lo vamos a ir a sacar de los mapuches y lo vamos a llevar a una casa de locos. Y lo sacan y lo llevan a una casa de locos. Y él no estaba loco, solo que él fue inteligente y dijo, si yo le ofrezco ayuda a los mapuches van a ser mis aliados y yo me quedo con ese territorio. Fue una cosa estratégica lo que hizo. Pero como era ciudadano francés, Francia interviene y le dice, oye, no, pues él no está loco, él es un ciudadano francés, así que por favor devuélvalo para acá. Y le dicen, ya, pero hagamos un acuerdo. Y hacen un acuerdo y a él le dicen, te vamos a dejar en libertad, pero nunca más puedes volver a Chile, a conquistar y a volver a ser como quieres el rey. Ya, él logra, lo devuelven a Francia, logra su libertad, pero adivina qué pasó. Volvió a Chile. Volvió a Chile. Y cuando volvió a Chile, Chile ya le había firmado y le había quitado todos esos territorios a los mapuches y había dicho que eran territorios chilenos. Así que él se quedó de brazos cruzados y no pudo ser rey de nada. Pero es curioso lo que pasa con Aurélien Antoine, porque el tipo vino de Francia, vio que estaban peleados los mapuches con los chilenos y dice, ya, yo me hago rey, los ayudo a ellos y ellos están enojados con los chilenos y él queda como rey. Así que es una cosa bien extraña lo que pasa en la historia de Chile. Pero esa cosa que puede ser como un poco media extraña, responde a lo que pasaba en la época, al conflicto que había entre mapuches y chilenos. No sé si tú has escuchado en las noticias que hoy también hay mapuches y chilenos que están enfrentados. Ya hay atentados en la Araucanía, hay problemas, como que no dialogan, no se entienden sus partes, unos quieren territorio, los otros quieren que depongan las armas, y hay un tema que nunca se ha resuelto, y ese tema no es nuevo, es un tema que viene aún más antiguo que esta historia del rey que yo te contaba, Orly Antoine.
¿Pero por qué? Porque el territorio mapuche es un territorio rico. ¿Rico en qué? Rico en tierras. Es muy bueno para la agricultura. Para las empresas forestales también es súper atractivo. Entonces, a través de toda la historia de Chile, siempre han querido tener presencia en el territorio mapuche para sacar beneficio de sus recursos. Vamos a ver otra postal. Me gusta esto de las postales porque son cortitas y son bien entretenidas. Em, espérame un poco. ¿Qué fue la expansión territorial No, ese chilena? no, ese no, ese no. La expansión territorial Ahí. Dame un segundo para poner la otra postal bicentenario. Ahí. Espérame un poquito, Rena, que estoy buscando la otra. Postales bicentenario, Patagonia. Ya. Atenta, Rena, entonces voy a compartir. Ya la estabas viendo. Esa. Tú me dices si Dudo se mucho que escucha. sepas lo que estos renders tienen en Se común. escucha. Míralos bien. Ya. Sus detalles, En tiempos de guerra, Mientras en el norte se desata la guerra del Pacífico, en el sur antiguos conflictos limítrofes con Argentina amenazan con abrir otro frente bélico. la inesperada exigencia argentina. El país trasandino exige la Patagonia, el estrecho de Magallanes y las islas de la extremidad meridional. Gobierno envía a Barros Arana como ministro negociador. Pero la misión fracasará. Chile renuncia a sus derechos históricos sobre la Patagonia. Chile pierde la Patagonia. 1 millón de kilómetros cuadrados son cedidos a Argentina. Se mantiene la soberanía sobre el estrecho de Magallanes, parte de Tierra del Fuego y las islas al sur del Beagle. Una apuesta equivocada. Con el tiempo, convertida en una importante fuente de recursos naturales del planeta. Postales, un aporte al bicentenario. Chile renuncia a sus Pero la misión Rosarana como extremidad meridional. Gobierno Argentina. Eso. ¿Me ibas a decir algo, Rena? Sí, perdón, le quería decir de que por eso usted nos había dicho eso sobre Chile, de que esa parte ya no estaba. Exacto, mira, ahí por eso quería retroceder a esa parte. Chile estaba preocupado de ganar el territorio del norte, lo que es Arica, Antofagasta, Calama, eso no era nuestro, no era parte de nuestro territorio. Pero a Chile le interesaba quedarse con ese lugar porque ahí había salitre, que era un recurso que los extranjeros pagaban muy bien. Entonces Chile dijo, "Ay, lo importante es tener el norte". Hicieron una guerra con Perú y con Bolivia para quedarse con ese territorio. Pero en realidad no se preocuparon de que la gran riqueza estaba en esta parte. Ellos mandaron a Barros Arana, mandaron a otros científicos y dijeron, ya, vayan a explorar esa zona, que es la Patagonia, para ver si sirve, si hay algo, a ver si hay oro, algo que podamos sacar. Los exploradores dijeron, ¿sabes qué? En realidad no hay nada, es solo tierra, a lo más se pueden poner unas vacas ahí para que tengan pasto, pero no hay mucha riqueza. Y eso fue lo peor, Rena, porque en ese lugar hay petróleo, en el sur. En ese lugar, ¿sabes qué más hay? Hay tremendos valles donde vacas y ovejas pueden comer, pero también hay agua, hay glaciares, hay recursos hídricos. Y ahora el agua es un tremendo recurso porque tú sabes que el agua se está agotando. Todo esto, como por historia, le había pertenecido a Chile. Pero igual era un territorio que teníamos un poco abandonado, porque era difícil llegar ahí y cruzar la cordillera y poder supervisar y controlar lo que estaba pasando al otro lado. Entonces, imagínate, todo eso lo había tenido Chile, pero por una mala decisión, dicen, pongamos las fuerzas en el norte y esto ya démoselo a los argentinos si no hay nada tan interesante. Error, porque se lo ceden a los argentinos y
dijeron ya, marquemos el límite hasta donde las aguas se dividen. Eso significaba la cordillera. Y dijeron, hagamos un acuerdo y la cordillera va a ser el límite natural entre Argentina y Chile. Y por eso nosotros quedamos tan angostitos y solo marcaron presencia y se quedaron con esta parte que es Tierra del Fuego y las Islas Australes. Así que esa es la triste historia, que perdimos esta parte tremendamente rica que es la Patagonia por todos sus recursos naturales. Esto es lo que se restó. Cuando yo voy acá, Rena, ahí, espérate, deja volver a compartir mi pantalla del otro lado, detener presentación y acá volver a compartir pantalla completa. Ahí. Cuando yo, Rena, te digo entonces, ahí compartir en tu libro, que anotes esta parte en tu libro, esta que estoy mostrando acá, que se perdió, nos referíamos a esto. Cuando se cede la Patagonia Argentina y se pierde ese territorio. Pero hay otros que se ganaron, como el que habíamos visto, el de la Araucanía. Hubo una invasión, hubo militarización en ese lugar, mandaron fuerzas armadas y ocuparon a la fuerza el territorio que había sido por siglos de los mapuches. Otros con estrategias como la colonización, trajeron a personas de otros lugares, alemanes, italianos, franceses, para que se quedaran a vivir y de esa forma defendieran el territorio como que fueran chilenos. Y el último, la incorporación de Rapa Nui. Te lo voy a mostrar también con una postal bicentenario. Dame un segundito, voy a volver para atrás. Ahí, postal bicentenario, Isla de Pascua. Ya. ¿Estás viendo y escuchas? No escucho, pero sí lo veo. Ya, entonces deja compartirla de la otra forma. Detengo esa presentación y comparto acá con audio. Atención, porque hay algunos lugares que se ganaron y otros que se perdieron. La isla de Pascua fue uno de los que se ganó. ¿Ahí sí? Daisy, Una isla en medio del Océano Pacífico. Rapa Nui, a merced del mundo. Holandeses descubren isla en el día de la Pascua de Resurrección. 2000 isleños como esclavos a Perú. Chile va tras la isla de Pascua. Un rito ancestral unirá a un pueblo y una nación. Sin derramamiento de sangre, el marino Policarpo Toro toma posesión de la isla. La isla se une al territorio nacional. Postales, un aporte al bicentenario. Entonces ahí también otro territorio que se gana, em, que es Rapa Nui. Le dicen Isla de Pascua porque se descubre en un día de Pascua de Resurrección, pero el nombre original y el que corresponde es Rapa Nui. Yo tengo un amigo Rapa Nui y ¿sabes lo que más le molesta? Que le digan pascuense. Le carga que le digan pascuense, porque la isla de Pascua tiene ese nombre por los holandeses, pero su verdadero nombre es Rapa Nui. Entonces, cuando llegan los holandeses, descubren este lugar y Chile hace un acuerdo de amistad, de protección y le dice, ya, ustedes van a ser parte de nuestro territorio chileno, pero nosotros los vamos a cuidar, los vamos a proteger y les hacen como una oferta y ustedes tienen que firmar este acuerdo de paz. Y hacen un acuerdo y la isla de Pascua queda como parte del territorio chileno. Los Rapa Nui no todos están tan contentos con este acuerdo, porque como te diste cuenta, sacaron muchas personas de la isla, muchos Rapa Nui, y se los llevaron a trabajar como esclavos. La gente que vive en la isla tiene que pagar muchos más que impuestos, tiene que pagar porque la vida en la isla es muy cara. No tienen hospitales,
no tienen universidades. Entonces, lo únicos que ganan con la isla de Pascua son los mismos chilenos que hacen turismo y van y conocen y lo muestran como uno de los lugares más lindos que hay en Chile. Pero hay un grupo de personas de la isla de Pascua o de Rapa Nui que se sienten un poco excluidos porque sienten que el Estado de Chile no los considera con estas cosas, como tener un colegio, eh, como tener otro tipo de tecnología o un hospital. Las mujeres en la isla de Pascua o en Rapa Nui, cuando están muy enfermas, por ejemplo, un cáncer, o cuando van a tener un bebé y el bebé viene con complicaciones, no pueden estar en su casa, tienen que irse a Valparaíso, porque allá no hay esa tecnología para atender a las personas en algunos riesgos. Y lo otro que no les gusta es que van y van muchos turistas, pero contaminan todo. Así que ese ha sido un poco el proceso de la expansión territorial. Em, la colonización, que es cuando llegan estos extranjeros y aportan a Chile en cuanto a sus ideas, a la economía, pero también se ocupan algunos territorios, como los que vamos a ver en este último video, postales bicentenarios. ¿Sigues viendo el video, no es cierto? Sí, Ya. Hay algunos lugares que los ocupan a la fuerza. Estos lugares ya tenían personas que vivían en ese lugar, que eran los pueblos originarios. Y uno de los pueblos originarios que más sufrió fueron los Selknam. ¿Conoces a los Selknam? ¿Lo has escuchado antes? no. ¿O los Onas? Son indígenas que vivían en la parte austral de Chile. Ahí Una grandiosa celebración mundial. Francia conmemora 100 años de su revolución con una exposición mundial. Se expone a 9 Selknam, indígenas capturados un año antes en Chile. La aberrante exposición de gira por Europa. De París los trasladan a Londres. Luego son conducidos a Bruselas, donde los exhiben entre enanos e ilusionistas. Pero una sociedad misionera intentará boicotearlo. Chile se pronuncia ante el escándalo. El embajador de Chile en Francia, Carlos Antunes, realiza gestiones para impedir que siga la exposición, pero solo la intervención de la policía londinense logrará repatriarlos. Postales. ya. Cuando quieren ocupar el territorio austral de Chile, lo que es Magallanes, Bulnes, Punta Arenas, em, ahí vivían personas que eran los Selknam. Pero ¿sabes qué pasa, Rena? Los colonos trajeron ovejas y los Selknam, colonización, espérate, colonización. Y los Selknam estaban acostumbrados a cazar, pero cuando llegaron los colonos y trajeron las ovejas, para ellos fue mucho más fácil cazarle las ovejas. Entonces, los colonos se empezaron a enojar en contra de los Selknam, siendo que los Selknam eran los dueños de ese lugar, los habitantes por siglos de ese espacio. Los invadieron, trajeron a estos colonos, los colonos trajeron sus ovejas y cada vez les fueron quitando más tierra a los Selknam y ellos no tenían dónde cazar. Entonces empezaron a comer estas ovejas y los empezaron a matar a los Selknam. A otros los capturaron, a otros los llevaron, como decía ahí, como casi salvajes para que los conocieran en Londres, en Alemania y en varios países de Europa. Así, los exponían en jaulas. Así decían, miren, estos son los salvajes que viven en Chile, vengan a conocerlos. Y los llevaban a circos humanos. Estas personas, yo creo que de todos los pueblos originarios, todos lo pasaron mal y todos sufrieron, pero este es uno de los pueblos que prácticamente se extinguió porque era un pueblo súper inocente, le fueron quitando sus tierras, no sabían defenderse. Imagínense, los colonos tenían armas, tenían pistolas, escopetas, los Selknam, ¿sabes qué tenían? Un arco, una flecha.
Entonces, desde ese lado era súper injusto y además fue injusto porque es el territorio donde ellos vivieron por siglos. Y después por una cosa económica y estratégica, traen a los colonos desarrollan su industria ovejera, pero los expropian del lugar donde ellos habían vivido. Y además de expropiarlos, los mataron, los cazaron, los esclavizaron y se los llevaron como cosas raras a Europa para mostrarlos en museos humanos. Así que la parte y la historia de la expansión en Chile es interesante de conocer por todos estos matices. No todo fue bueno. También los pueblos indígenas sufrieron mucho. ¿Sabías esto? ¿Lo habías escuchado alguna No, vez? ¿Y qué te parece? lo de los etnos, algo así. Ujú. Mm, no sé, me parece cruel que le hayan hecho todas esas cosas. Sí, fue cruel. ¿Y sabes por qué? Porque en esa época, siglo XIX, había una ideología que era la ideología de la superioridad blanca. Entonces toda la gente empezaba a creer en estas ideologías y decía, ah, los blancos somos los que gobernamos, los blancos somos los que tenemos que civilizar a esos pobres indios. Y, y por ideas, libros, literatura, empezaron a creer que solo por ser blancos tenían el derecho a conquistar y a matar a otros. Entonces, por eso las ideologías no son buenas, porque las ideologías traen una idea que en el fondo a veces tiene un mensaje que no es bueno o un objetivo que no es bueno. Y hoy día se habla mucho de ideologías, pero ¿y qué tiene detrás esta ideología? Porque ellos pensaban que, por ejemplo, Darwin tenía su teoría de la especie y decía que el más fuerte tiene que dominar al otro. Y si es necesario matar al otro, había que matarlo. En cuanto a las especies, como a los animales. Por ejemplo, el zorro, para que quede bien, puede matar al conejo. Pero la gente empezó a llevar eso a los humanos y decía, ah, si es una potencia, es una nación, puede dominar a un pueblo indígena, porque la nación es la que tiene que subsistir. Entonces, estas ideologías las empezaron a llevar a lo humano. Así que por eso hay que poner ojo ahí, qué es lo que estaba pasando en esa época, por qué se tomaron esas decisiones. Y si nosotros vamos al año 1914, 1920, mientras acá le estaban quitando el territorio a los Selknam, en Europa, ¿sabes? Estaban en la Primera Guerra Mundial y en el periodo de entreguerra. Entonces eran dos mundos completamente distintos, pero tenían algo similar, que los dos tenían esta ambición de conquistar y de ganar territorio. Así que este tema lo vamos a seguir trabajando después, que es la expansión del territorio, ¿ya? Y acuérdate que se expandieron, aumentaron, crecieron, pero en algunas partes se restaron, como fue la Patagonia. Eh, quiero acá. ¿Está viendo mi libro ahora, Rena? No, No, sigue viendo el otro ya, espérame un poquito. Titiqui, titiqui. Esta la voy a sacar y voy a dejar de compartir acá. ¿Por casualidad estás tomando nota, Rena? ¿No? ¿cómo nota? Nota así como, ah, esto es importante destacarlo o escribirlo, No, ¿no? en el Ya, libro lo que destacó y escrito todo lo hecho. ya. ¿Hay que hacerlo? ¿Destacaste lo que yo destaqué? Sí, todo. Ya. Vamos a la otra página. Ahí la que estoy mostrando, ¿lo ves? El recurso 2. Sí. Ya. En el recurso 2, todo esto que vimos con videos y con imágenes se explica a través de un mapa. Y en este mapa tiene una simbología al ladito que dice los territorios que se fueron ganando y que se fueron ocupando. Eh, este territorio que está en verde es un territorio que Perú cedió a Chile.
O sea, Chile se queda con este territorio. Y hay otros territorios que se ganaron por la guerra, como los que le daban la salida al mar a Bolivia. Bolivia, hay mucha gente que dice, ay, Bolivia no tiene mar y lo toman como un chiste, pero no es un chiste. Bolivia se quedó sin salida al mar por una guerra. Antes tenía salida al mar y se quedó sin salida al mar después de la Guerra del Pacífico, una guerra que tuvo Chile, Perú y Bolivia, ¿ya? Y lo peor de esa guerra del Pacífico es que muchos niños fueron y perdieron en esa guerra y murieron. Ya no es una guerra que se haya desatado solo con adultos. Hay otros territorios, como el que vemos acá con rayitas, que es el territorio de la Patagonia que se cedió. Ahí nosotros como chilenos se lo cedimos a Argentina. El rosado, la ocupación de la Araucanía. Esta historia del rey francés que se quiso hacer rey de la Araucanía pasó en esa zona. Y los con naranjo son de la colonización. Y no está marcado acá, debería estar con naranjo también, la colonización en la parte de Punta Arenas. Entonces los mapas, Renata, nos permiten conocer, analizar y también ir identificando. Ah, este era el territorio del que me habló la Miss cuando me hablaba de la Patagonia. O este es el territorio al que se refería la Miss cuando habló de la Guerra del Pacífico. Para eso me sirven los mapas, para analizarlos y siempre tengo que ir viendo la simbología. La próxima clase vamos a hablar de un tema de la expansión, pero solo del norte, porque vamos a ver un poco más en detalle lo que fue la Guerra del Pacífico, ¿ya? Así que si tú puedes empezar a ver videos de la Guerra del Pacífico o leer esta parte del texto y hacerte preguntas, mucho mejor. Ya, Rena, ¿hay alguna duda? Renata, ¿alguna duda? No, ¿No? Te pero voy. Dime. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Ya, ya, de que usted había dicho de que en la guerra también participaron niños. sí, Niños, sí, en una guerra. sí. En una guerra de Chile contra Perú y Bolivia. Qué bueno que no estaba en ese entonces. Ya. Los niños participaban un poco. Mira, Sí, ahora, ¿le prefiero un ¿estás viendo cuaderno? lo que yo estoy escribiendo, Rena? Ya. Sí, porfa. Espérate, voy a escribir acá mejor. Ahí. Ahí achiqué un poquito la letra. La fecha del día de hoy es 24. Hoy está de santo la Juanita. Hoy día son las Juanitas y los Juanitos. Sí. ¿Van a hacer algo? ¿Alguna comida? ¿Hacen algo para celebrar a tu mamá o La no? verdad, a mi mamá y a mi papá no les gusta celebrar esas cosas, pero a mi abuelita le gusta, así que vamos a invitar a nuestros primos otra vez. Vamos a hacer un asado otra vez. Oye, si cualquier cosa es importante va a ser un asado. Sí. Ayer, Oye, yo también, porque mi nombre en español, Joana, en español es Juana, así que también estoy de... también voy a hacer un asado. Ya, expansión territorial, ese es el título. Nos vamos a pasar un poquito, pero es importante tomar nota de algunas cosas. ¿cuál es expansión territorial? Expansión territorial. Se habla de expansión porque empezamos a crecer, a tener dominio sobre otros territorios que antes no se consideraban. Así que lo vamos a subrayar, expansión territorial. Chile entonces va a tener esta expansión territorial y la vamos a identificar de la siguiente forma. Norte, centro y sur. ¿Ya? Hacemos 3 cuadritos que queden como separaditos entre ellos. Ah, ¿qué hice? Ok, Ya esta expansión territorial entonces vamos a hacerla acá al norte.
al centro y al sur. Antes de empezar a expandir el territorio, acuérdate siempre de que éramos parte de lo que era la colonia, que éramos parte del virreinato del Perú. Por lo tanto, en el virreinato del Perú, parte de Perú, de Bolivia y de Chile no estaban definidos hasta dónde llegaban. Era como toda una gran masa de tierra nomás y ellos mandaban, pero no habían divisiones claras. Por eso, después de que Chile se independiza y que se firma la independencia, recién ahí se preguntan, ¿y hasta dónde llega Chile? ¿Y qué hay en Chile? Y esas preguntas recién surgen ahí. En el norte, entonces, vamos a tener un periodo de expansión norte. Acá, ahí, se obtienen los territorios Ica, Centro. Arica, Iquique, Antofagasta. Eso antes no era de Chile, era parte peruana y parte boliviana. Se obtienen los territorios de Arica, Iquique, Antofagasta. Y voy a poner entre paréntesis, antes de Perú y Bolivia, por la guerra del Pacífico. Ya. Ya. Ok, hay que escribir harto. Aquí. Sí, después, mira, si no alcanzamos, le tomas un pantallazo y después lo copias en tu cuaderno. ¿Ya? Entonces, en el norte se ganaron estos territorios. ¿Por qué? Porque hubo una guerra, que es la guerra del Pacífico, y algunos le dicen la guerra del salitre, porque se peleó por eso. ¿Has escuchado hablar de Arturo Prat? Arturo Prat, capitán de la Esmeralda. Arturo Prat es el que pelea en esta guerra del Pacífico, específicamente en el combate naval de Iquique. ¿Ya? Entonces la zona norte de Chile se agrandó, se expandió gracias a esta guerra del Pacífico. Y ahí se quedaron con Arica, Iquique y Antofagasta. Bolivia pierde la salida al mar y Perú pierde una parte del sur. Fue una guerra, como te decía, súper violenta donde participaron niños y Chile fue muy, muy violento con los peruanos. En el centro de Chile, voy a hacer 2 flechitas más, vamos a tener 2, 1 y 2. Por una parte, en Chile, al centro de Chile, en la parte oceánica, oceánica. Sí, está bien. Ah, no, pues Oceanía. Ya, en la parte de la Oceanía, que eso es parte de ese continente, Oceanía. Ahí sí. ¿Qué es lo que descubrieron y encontraron los holandeses, Rena? Iban navegando los holandeses por el mar y de repente dicen, ¡ah! Mira lo que encontramos. ¿Qué fue eso que encontraron? La pata. No. ¿Sí? ¿No? ¿No? Mira. Pucha, es que se me olvidó cómo es que se llama de verdad. Ya, pero ya. La isla de Pascua, pero se me olvidó La cómo isla de Pascua, Rapa Nui. Rapa ¿Ya? Nui. Rapa Nui. Entonces al centro, porque si nosotros vemos un mapa, la isla de Pascua o Rapa Nui está súper lejos de Chile. En avión son como 2 horas. Es más cerca ir a Brasil que ir a la isla de Pascua. Así de lejos está. Pero quedó como territorio chileno, gracias a este acuerdo, un acuerdo de amistad.
Oceanía entonces, y ahí quedamos con la isla de Pascua o Rapa Nui. Ahí. Ya terminé de escribir el norte. Ya. Ahora el centro. Ok. Oceanía. Ya, entonces, por un acuerdo de paz, un acuerdo pacífico, Policarpo Toro, que él es el encargado de hacer las negociaciones, anexa la isla de Pascua al territorio chileno. Y en vez de llamarle Rapa Nui como llamaban los nativos, le pone Isla de Pascua, porque los holandeses la encuentran en un día de Pascua de Resurrección. Y en el centro, aparte de esto, también vamos a tener otro hecho, lo voy a poner acá. Así se escribe Rapa Nui, todo junto. Ay, me quedó junto, espérate, no he separado y no lo puedo cambiar. Espérate, ahí. Ay. Rapa, separado Rapa Nui. Nui, ahí, Rapa Nui. Nui. ¿Ya? Al centro entonces también hay una ocupación de la Araucanía. ¿Eso Ujú. qué significó? La Araucanía. A. Un. De. La. Araucanía. De la Araucanía. Ahí dice militarmente. Militarmente, Chile ocupa las tierras de los mapuches. Militarmente. Hay algunas personas que para que esto no se vea tan feo como, fueron los militares, intervinieron, ocuparon, les quitaron las rucas y todo eso, la llaman pacificación. Que de pacífico no tuvo nada, ¿ya? Y hay algunos que en vez de decir ocupación de la Araucanía, hablan de la pacificación de la Araucanía. El punto es que estas tierras donde vivían los mapuches se les quitan y ahí tratan de potenciar el tema agrícola, ganadero y a los mapuches que vivían en grandes territorios y grandes extensiones se les deja un poquito, que iban a ser las reducciones. Eso también lo vamos a explicar en otra clase porque es un poco más profundo o se los puedo mandar con un video. Pero los mapuches, para que lo entiendas, tenían grandes territorios. En un lugar compartían, y ese lugar solo lo ocupaban para hacer el guillatún, el machitún o juntas de palín, como una cancha. Otros lugares los tenían para sus huertas, otro para los animales, y había otro lugar que compartían donde vivían, donde tenían su ruca. Entonces, Rena, ¿qué pasó? Cuando empezaron a explorar el territorio de los mapuches, dijeron, oye, pero todo esto está desocupado, si ellos solo ocupan el espacio de la ruca, y todo el otro se lo quitaron, porque no había alguien que viviera ahí. Pero en realidad eran territorios que ellos ocupaban para hacer sus ceremonias, para hacer carreras de caballo, porque ellos también hacían estas carreras, para jugar palín, para reunirse, a tomar acuerdos. Pero como no había ni una ruca ahí, porque no estaban viviendo, se lo quitaron. Imagínate, así como en otras palabras, que tú estás en tu casa
Y llega alguien y dice, vamos a quitarle todo lo que no ocupe esta familia. Y te encuentran que tu mamá, tu hermana y tu papá están en la cocina. Tú estás en tu dormitorio y todo lo otro se lo quitan. ¿Sería justo? No, No, eso es lo que pasa con la Araucanía. Quitaron todos los territorios porque dijeron, no, esto no lo están ocupando, estas partes son improductivas, no trabajan en esas tierras, pero en realidad eran lugares ceremoniales y espacios que tenían los mapuches para compartir y para que ellos se los dejaran de herencia a sus hijos, porque tenían muchos hijos y después se repartían la tierra. Y eso es lo que no han llegado a acuerdo, no lograban entender como esto, porque el Estado decía, oye, pero son tierras que no ocupan, pero en realidad eran tierras que tenían tiempos de ocupación y también ellos iban cambiando la tierra. Si por ejemplo un día sembraban en un lugar, la otra la dejaban descansar. Acuérdate que el mapuche siempre ha tenido mucho respeto por la tierra. Y en la otras, no sé, las otras 5 o 6 hectáreas las dejaban como barbecho, que la tierra descansara. Y donde habían sembrado, después la dejabas descansar y ocupaban en el otro lado. Eso es la mentalidad que los españoles y que los chilenos no supieron entender de los mapuches y ocuparon sus territorios porque dijeron que no eran productivos, pero era en realidad que ellos tenían otra forma de entender y de ocupar la tierra. Ya, al final nos vamos con el sur. En el sur, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué pasó en el sur, Rena? En el sur hay una parte que la perdimos y otra que la ganamos. sí, 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 me acuerdo que usted me dijo algo así, no sé si estoy equivocado o no, que en el sur, una parte no, se perdió, ¿Ya? pero una persona fue a ver, fue a preguntar, no sé, A así como, explorar, sí, ¿ya? eso, explorar y para mandar a científicos para ver mm, cómo- para ver si hay riquezas o algo así era. Y al parecer no dijeron que no había, pero había gasolina, Petróleo. habían puras cosas que eran necesarias, así como agua, todas esas cosas. Exacto, pero en la época ellos pensaron que nunca lo iban a necesitar y resulta que perdimos la Patagonia. Ya, en el sur entonces van a pasar dos cosas. Una la voy a escribir con azul porque eso es lo que se perdió. Ay, perdón, ahí. Esa la voy a escribir con azul y voy a escribir acá eh, pérdida de la Patagonia. Ya. Eso mismo que tú me dijiste, lo voy a escribir con azul, con otro color, porque sabemos que eso no fue algo que se expandió a Chile, sino que eso se redujo. Eso es lo que se perdió. Ya perdida de la Patagonia. ¿Por qué fue tan fácil que Chile les diera la Patagonia? Porque Chile estaba preocupado de ganar el territorio del norte. Entonces, acá, pérdida de la Patagonia. Chile cede a Argentina este territorio por eh, Chile cede a Argentina este territorio para enfocarse en la guerra del Pacífico. ¿Ya? Chile cede entonces, oh, se quedó, ah, ja, ja, ya, bueno, lo voy a volver a escribir porque se borró. Ya. Chile, Chile cede a Argentina la Patagonia para ocuparse de la guerra del Pacífico. Y ahí sí. Y además la sede con lo que tú decías, encontró que era poco interesante ocupar el territorio de la Patagonia porque no había muchos recursos aparentemente. ¿Tú me avisas ahí cuando la termines de copiar?
Es que había copiado lo que antes usted escribió, Ah, pero como se borró. sí, que se me borró, lo siento. Y en el sur, colonización. Colonización. Vamos a escribir esta otra palabrita, colonización. Y la colonización viene de colón. Ese es el origen de la palabra. Y colonizar es que una persona o un grupo de extranjeros llegan a otro país distinto y hacen patria en él, lo colonizan, traen sus costumbres, sus historias, sus comidas, su lenguaje. Y eso es lo que pasa en la Patagonia. Hubo una colonización en el sur, exactamente Yanquihue, Valdivia, Punta Arenas. Colonización. Y vamos a escribir acá abajito. Alemanes. Ahí. Principalmente eran alemanes, italianos y franceses. Son invitados a Chile para hacer. Dime, Rena. Es de que puedo escribirlo para arriba porque para abajo no me alcanza. Bueno, a ver, que te quede ordenadito nada más. El sur, por último, lo tiras para el lado. Si tienes el cuaderno de lado, lo puedes tirar para el lado. Es que lo tengo así, por ejemplo, así, Pero te deja y ir que no veo tu. lo tengo así, pero aquí tengo el norte, el centro con las dos cosas, acá el sur esta cosa, y aquí no me alcanza. Ah, no te alcanza ya. Ahí le tiras una flechita para abajo entonces. Alemanes, italianos y franceses son invitados a Chile para hacer, entre comillas, patria. Colonización. Y voy a poner acá, mueren los Selknam. Lo voy a poner con un asterisco para que te acuerdes que todo ese periodo y todo ese proceso de ocupación y colonización por parte de italianos, franceses, los invitados que habían llegado a Chile por Vicente Pérez Rosales, claro, ocupan el territorio, potencian la economía, cuidan el territorio de Chile, pero ahí hay unos damnificados que mueren, que son los Selknam. Ellos son los grandes perjudicados en esa parte de la historia. Ahí. A mí me gusta la historia de Chile, la encuentro tan entretenida. ¿Qué aprendiste en esta clase, Rena? Bueno, la clase pasada es solo de Chile, lo de esa parte que se yo no lo entendí, así que aprendí eso. Y también lo de los, ¿cómo? Los nombres de esos como indígenas, algo así que se extinguieron porque los hicieron esclavos, los mataron, los llevaban a museos humanos. De Los ellos. Selknam. Eso, no, sí, eso, O ONA. Le puedes decir Selknam y también les puedes decir ONA. Es el hola, mismo grupo. hola, ya. Y también sobre que, de que como el Rapa Nui fue parte de Chile, como es parte de Chile, también ya, perdón. Y también de, ¿cómo era? De que usted me dijo que algo así sobre las personas de que, por ejemplo, yo no me acuerdo cómo era, pero me acuerdo que usted me dijo un ejemplo que era algo así como, porque las personas eran blancas, podían conquistar a todos, algo así era. Ah, sí, sí.
Esa era la ideología de supremacía blanca. Eso. Sí, sí, eso es lo que estaba pasando paralelamente en Europa. Así es que todas esas cosas influyeron para que de alguna forma sintieran como este deber de ir, colonizar, conquistar, que prácticamente los mapuches, Rapa Nui, Selknam eran como lo bárbaro, como lo terrible, como hay el enemigo prácticamente y había que civilizarlo, ¿ya? Ay, espérate. Esa teoría de lo blanco se llama la teoría del progreso indefinido. Ese es el nombre que tiene. Esa idea, ideología media extraña, y la idea del progreso indefinido. Y eso dentro de sus puntos habla de el blanco como con el deber civilizador. Así que te das cuenta cómo ideas o ideologías pueden ir afectando y transformando la forma en que la gente piensa. Y en esa época lo justificaban y decían, no, eso está bien. Pero en realidad vemos las consecuencias y sabemos que hoy en día los que perdieron y pagaron con su vida todo ese proceso y esos errores fueron los pueblos originarios, sobre todo los Selknam. Ya, Rena, se hizo súper larga la clase a lo mejor, pero era necesario porque estábamos un poquito atrasados. ¿Terminaste de copiar? Sí. Ya, yo ¿Cómo igual era cómo era el otro nombre que tienen los Selknam y algo así? Selknam, les podemos decir, ellos mismos, a sí mismos se llamaban Selknam, pero cuando los españoles los conocen, les llaman Onas. Eso, olas. Y también, es lo Mm, mismo, Selknam u Onas. mm. Voy a compartirles los videos que vimos de las postales bicentenario para que los tengan y le puedes tomar una fotito, lo voy a esticar un poco para que quede completo, ahí está, Listo. Ya lo hice. ahí está, súper. Ya, Rena, que estés bien. La próxima clase hablamos de la Guerra del Pacífico. Ya. Ya. Chao, Chao. chao, que estés Chao. bien. Dejo de grabar, bye bye.